Secundaria tercer grado. Matemáticas. Volúmenes. Maestro, ya quiero que nos diga qué es lo que nos va a enseñar hoy. No, ya creo que va a estar buenísima. Sí. Alumnas y alumnos, sean bienvenidos a Aprende en Casa. Mi nombre es Leslie Mendívil y me acompaña el maestro Alberto Lange. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Y a todos ustedes en casa, los saludo con el gusto de trabajar la asignatura de Matemáticas 3. Maestro Alberto, ¿cuál es el propósito de la sesión? El propósito es calcular el volumen en distintos cuerpos geométricos. ¿El volumen? No se referirá usted a la intensidad de sonido de un aparato, ¿verdad? Sino al concepto de matemáticas, aunque se sabe que el volumen ya se ha estudiado. Exactamente, Leslie. Es así como el aprendizaje esperado es explorar las características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. Los materiales que ustedes necesitan son cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo, goma y una calculadora para agilizar las operaciones. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Si ya se cuenta con lo requerido, comenzamos. Maestro Alberto, tengo dudas sobre el concepto de volumen y al ser el tema por desarrollar, hay distintas situaciones para explicarlo. Se ofrece una primera situación, cuando se elige un recipiente, ¿cuál es su capacidad? Es decir, los recipientes para almacenar alimentos tienen una medida que generalmente aparece en mililitros cuando sean pequeños. Por ejemplo, los envases de bebidas o dulces. En el caso de recipientes más grandes, la medida es en litros o galones, como los envases de bebidas de algún tipo o pinturas. ¡Claro! Esto se puede reconocer en los envases de leche cuya capacidad es de 1 litro. ¡Exacto! Esa etiqueta que dice 1 litro es la capacidad del envase para almacenar. Por lo tanto, es la cantidad de leche contenida. Basándose en lo anterior, Leslie, ¿se puede conocer la diferencia entre volumen y capacidad? Sí, maestro. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, mientras que la capacidad es la cantidad de espacio que tiene un cuerpo para contener cosas o sustancias dentro de él. Todos los cuerpos tienen volumen, pero no todos tienen capacidad. Aquellos cuerpos con capacidad se conocen como recipientes. Entonces, todos los objetos con 3 dimensiones tienen un volumen, es decir, ocupan una cantidad de espacio. Por ejemplo, una goma, una regla o sus libros de texto, pero estos no tienen una capacidad para albergar un contenido. Sin embargo, el recipiente donde se contiene agua o el desayuno para el receso tiene volumen y capacidad. Pero, Leslie, ¿qué otros objetos tienen volumen y capacidad? Por ejemplo, cuando te enfermas y el doctor te receta un jarabe o una solución, el envase tiene un volumen el cual se puede calcular en centímetros cúbicos y su contenido viene marcado en mililitros. Los envases de medicina son, como bien dices, recipientes con la capacidad de albergar contenido en su interior y el volumen de estos es el espacio que ocupa la botella. Pero maestro, ¿por qué hay distintas medidas como litros y mililitros? En México se emplea el Sistema Internacional de Unidades. En el caso del volumen se utilizan los metros cúbicos y sus múltiplos y submúltiplos, como el centímetro cúbico y el decímetro cúbico, unidad que resulta ser equivalente a la unidad de capacidad, el litro, aunque esta última no pertenezca al sistema internacional. En algunas ocasiones, las medidas son mayores o menores a 1 litro, por lo que también se utilizan múltiplos y submúltiplos de litro. Para estos casos, se puede expresar la medida como se plantea en el siguiente ejemplo. Se tiene una imagen en la que se representa un recipiente con capacidad de 1 litro. Sin embargo, si se requiere una porción más pequeña, se divide en 100 partes. Ustedes, al igual que Leslie,
ya conocen cómo se llama esta parte. ¿Centilitro? ¡Correcto! Y en el caso de requerir una parte o porción más pequeña, se puede dividir en 1000 partes. Por lo tanto, se tiene... 1 mililitro, maestro. Se puede entender como los mililitros son una milésima parte de 1 litro y esa es la medida más usada en las porciones requeridas. Por ejemplo, para una receta de cocina o en los vasos de agua que consumimos diario. Correcto. Así también, para la capacidad de los cuerpos, se emplea la misma unidad de medida, los mililitros. Aunque, maestro, si la capacidad de los cuerpos se puede medir en litros o con partes más pequeñas como centilitros o mililitros, ¿por qué se resuelven problemas de volumen de cuerpos cuyas medidas están expresadas en centímetros o metros cúbicos? Cabe resaltar que, como ya dijimos, existe una relación entre los metros cúbicos que un cuerpo tiene de volumen y su capacidad de almacenamiento, que se mide en litros. En la siguiente diapositiva se explica esta relación. Se tiene un cubo de 10 centímetros por lado, pero ¿cuántos centímetros hay en un decímetro? Un decímetro tiene 10 centímetros, maestro. Correcto. Se tiene así que el cubo mide 1 decímetro por lado y para calcular su volumen se multiplica el largo, el ancho y la altura, es decir, 1 por 1 por 1, teniendo como resultado que el volumen de este cubo es 1 decímetro cúbico. Este cubo, al igual que los envases de medicina o recipientes para guardar comida, tiene una capacidad de almacenamiento. Es así como se tiene por objetivo conocer su equivalencia. Se sabe que un cuerpo con un volumen de 1 decímetro cúbico tiene la capacidad de almacenar 1 litro, es decir, 1 litro es equivalente a 1 decímetro cúbico. Por lo tanto, el cubo tiene un volumen de 1 decímetro cúbico y una capacidad de 1 litro. Y si un decímetro tiene 10 centímetros, un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. De este modo, 1000 centímetros cúbicos equivalen a una capacidad de 1 litro. Así es, Leslie. Maestro Alberto, las alumnas y los alumnos ya conocen las diferencias entre prismas y pirámides y saben que las fórmulas para calcular el volumen son diferentes. Para el caso del cubo, las 3 medidas son iguales y su volumen se obtiene al multiplicar lado por lado por lado o bien elevando al cubo o aplicando la tercera potencia de la medida del lado. Asimismo, ya conocen las diferencias entre las pirámides, la pirámide pentagonal o cuadrangular, que se reconocen en color amarillo, y los prismas, cuadrados, rectangulares o triangulares en color verde. Sin embargo, se tienen otros sólidos que no pueden considerarse ni pirámides ni prismas. ¿Usted se refiere a cuerpos que no son pirámides ni prismas? ¿Cuáles son? Los que se presentan a continuación, de los cuales estoy seguro ustedes en casa ya los han conocido. Les presento a los sólidos platónicos. ¿Qué nombre tan particular, maestro? Ese nombre se le atribuye al filósofo y matemático Platón, quien fue el primero en estudiarlos. Los sólidos platónicos son 5 cuerpos geométricos con un conjunto de características en común. Estos sólidos también reciben el nombre de sólidos perfectos o poliedros platónicos, pero ¿se pueden mencionar sus características en común? Se tiene que son sólidos regulares de caras idénticas y los ángulos interiores son iguales. Ya se sabe que estos ángulos reciben el nombre de diedros. Del mismo modo, las aristas que tienen la misma longitud, es decir, el segmento de recta en donde se unen 2 caras iguales. Y en todos los vértices se tiene que concurren el mismo número de caras y aristas. Maestro Alberto, estas son las características generales que comparten todos estos sólidos, pero ¿cuáles son sus características individuales? Como dice Leslie,
Cada sólido tiene características particulares y ustedes en casa identifiquen para cada sólido platónico lo que se detalla a continuación. El primer sólido es el tetraedro, conformado por caras de forma de triángulo equilátero. Observen la figura amarilla, que es el desarrollo plano del tetraedro, lo cual significa que se ve el cuerpo cuando está desarmado. En total, tiene 4 caras, de ahí su prefijo tetra, que significa 4. Tiene 4 vértices, 6 aristas, y la medida de sus ángulos interiores es de 70.53 grados aproximadamente. Para calcular su volumen, la fórmula es igual a la raíz de 2 dividida entre 12, que a su vez se multiplica por la medida de la arista elevada al cubo. El siguiente poliedro es un hexaedro, al que normalmente se le conoce como cubo. Maestro, usted hizo mención de que algunos de estos sólidos ya se conocían y aquí está la evidencia. Las características principales del hexaedro son: tiene 6 caras cuadradas. De ahí su prefijo hexa, que significa 6. Su desarrollo plano se presenta en color verde y está conformado por 8 vértices y 12 aristas. La medida de sus ángulos interiores es 90 grados. Para calcular el volumen del hexaedro o cubo, la fórmula es igual a multiplicar la medida de cualquier arista del hexaedro por sí mismo 3 veces, es decir, la longitud del lado elevado al exponente 3 o al cubo. De este modo se hace notorio el origen de la expresión cúbica. El siguiente sólido tiene 8 caras, por lo que ustedes ya saben su nombre, octaedro, cuyo prefijo octa significa 8. Sus caras, igual que el tetraedro, son triángulos equiláteros, como se muestra en el desarrollo plano. Tiene 6 vértices, 12 aristas y sus ángulos internos miden 109.47 grados aproximadamente. En el caso del octaedro regular, la fórmula para calcular el volumen es igual a la raíz cuadrada de 2 dividida entre 3 y el resultado se multiplica por la medida de la arista, elevada al exponente 3. Por otra parte, el sólido que se tiene en la imagen recibe el nombre de icosaedro. Cuenta con 20 caras de triángulos equiláteros. Icosa es el prefijo que se refiere a 20 y cuyo desarrollo plano al ensamblarse cuenta con un total de 12 vértices y 30 aristas. Sus ángulos internos miden 138.19 grados aproximadamente. Y la fórmula para calcular su volumen es igual a multiplicar 5/12 por el resultado de la suma de 3 más la raíz de 5. Y este resultado a su vez se multiplica por la medida de la arista al cubo. El siguiente sólido es el dodecaedro, formado por 12 caras de pentágonos regulares. Como se muestra en su desarrollo plano, dodeca significa 12. Se conforma de 20 vértices. Su número de aristas es 30 y sus ángulos internos miden 116.56 grados aproximadamente. En el caso del dodecaedro, la fórmula para calcular el volumen es 15 más el producto de 7 multiplicado por la raíz de 5. Este resultado se divide entre 4 y finalmente se multiplica por la medida de la arista elevada al cubo. Maestro, para cada fórmula expresada se puede practicar con la resolución de nuevos problemas. Claro. Aquí tengo un par de situaciones que me encantaría resolver y que se muestran a continuación. Se tienen dados en forma de hexaedro, cuya medida por lado es de 2 centímetros.
Además, se tienen dos recipientes como los mostrados en la diapositiva. El primero es un prisma de base octagonal irregular, cuya base está formada con 5 cuadrados de 6 centímetros de lado y 4 triángulos de 6 centímetros de base y altura. Como se muestra en la figura, el prisma tiene 14 centímetros de altura. Y un prisma cuadrangular con una base de 20 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 6 centímetros de altura. De los anteriores se necesita responder: ¿en cuál de los dos contenedores caben más dados? Ese es un problema muy específico, Leslie. ¿No será que tengas algún otro asunto entre manos para esta situación? De igual manera, con gusto le buscamos una solución, a la par que las alumnas y alumnos apuntan en el cuaderno la información dada y tienen a su alcance la calculadora. Lo primero por realizar es obtener el volumen del hexaedro, que mide 2 centímetros por cada lado. Su volumen se obtiene mediante la fórmula que es igual a la medida de la arista al cubo, es decir, 2 al cubo. Al realizar la operación 2 por 2 por 2, el volumen del cubo es igual a 8 centímetros cúbicos. Después se obtienen los volúmenes de ambos contenedores, del que se elige indistintamente para esta ocasión el prisma cuadrangular. Observen, como se trata de un prisma cuadrangular, su volumen se obtiene al multiplicar el área de la base por la altura. En este caso, las operaciones son 20 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Eso es igual a 400 centímetros cuadrados. Este resultado se multiplica por la altura del prisma, que es de 6 centímetros, y se obtiene como resultado 2.400 centímetros cúbicos, que es el volumen del prisma cuadrangular. Pero maestro, ¿cómo se sabe cuántos hexaedros puede contener el prisma? Conociendo el volumen del hexaedro, es decir, de cada dado y del prisma cuadrangular, y operando con estas cantidades. El volumen del dado es de 8 centímetros cúbicos. ¡Claro! De este modo se divide el volumen del prisma entre el volumen del dado, es decir, 2.400 entre 8 y el resultado es 300. Eso significa que dentro del prisma cuadrangular caben 300 hexaedros. Correcto. Es así como ya se puede seguir con el prisma de base octagonal irregular y conocer su volumen. Pero maestro, hay un pequeño problema. En el caso del prisma cuadrangular, para calcular el volumen, la fórmula es multiplicar el área de la base por la altura. Pero no tenemos el dato del área de la base del prisma octagonal irregular. No te preocupes, Leslie, porque se puede calcular a partir de las áreas que conforman a la base. Pero en este caso es posible resolverlo geométricamente, tras analizar el problema. Se conoce la medida del hexaedro de 2 centímetros de arista. Incluso se puede observar que la base del prisma octagonal está dividida en cuadrados y triángulos. Pero, Leslie, ¿cuánto miden los lados de los cuadrados en los que está dividido el octágono? Miden 6 centímetros por lado. Correcto. De este modo, si la cara del hexaedro mide 2 centímetros por lado, ¿cuántos hexaedros caben en o cubos por cada cuadrado dibujado en la base del prisma octagonal? Porque en 6 centímetros caben 3 dados de 2 centímetros de lado y el cuadrado es de 6 por 6. También hay 5 cuadrados que forman una cruz en la base del prisma octagonal. Y para el caso de la altura del prisma, que mide 14 centímetros, como los dados miden 2 centímetros de alto, caben 7 hileras de dados. Por lo tanto, para saber de forma parcial cuántos dados caben en el recipiente octagonal, se multiplica los 9 dados que caben en cada cuadrado por los 5 cuadrados por 7 hileras de altura, teniendo como resultado 315 dados completos. Cabe aclarar que los 315 dados
no ocupan todo el volumen del prisma octagonal porque quedan espacios correspondientes a los triángulos de la base. Entonces, 315 dados, maestro. Permítame un momento, ahora vuelvo. Tengo que entregar este resultado. Sí, claro. Hasta este punto, alumnas y alumnos estudiaron los sólidos platónicos y cuerpos geométricos como pirámides y prismas rectos, así como sus propiedades y la forma de calcular volúmenes dentro de otros volúmenes. Comenten con sus compañeros, maestra o maestro de matemáticas, si conocen otras características de estos sólidos y su aplicación en diversos problemas. Listo, maestro. Salí por un momento porque envié la solución de los dados a una juguetería en Ixtapaluca, Estado de México. Se propuso un desafío en el que se pedía que una persona respondiera cuántos dados cabían en 2 recipientes y lo logré teniendo como excusa la situación que ustedes en casa me ayudaron a resolver y de la que se encontró la respuesta correcta. ¡Ah, qué bien! Me alegro mucho por ustedes. Y sabiendo que esperan nuevas formas para practicar sus conocimientos, se les propone un reto con base en el problema que estamos resolviendo. Adelante, Leslie. El reto es, si se pudieran partir los dados o cubos por la mitad a través de la diagonal, ¿cuántos dados más, además de los 315, caben en el recipiente en forma de prisma octagonal? Es una buena pregunta, Leslie, pero ¿qué figura se forma si cada dado se corta justo por su diagonal? Al trazar la diagonal en ambas bases del cubo, cortarlo y separar las dos partes, se forman 2 prismas triangulares. Así es, Leslie. ¿Y cuáles son sus medidas? La base triangular de este nuevo prisma mide 2 centímetros de base y 2 centímetros de altura en el triángulo, mientras que la altura del prisma es de 2 centímetros. ¿Cuál es el volumen del nuevo prisma o dado triangular? Como es un prisma triangular, su volumen es igual al área de la base por altura. El área de la base es igual a 2 por 2 entre 2. Es decir, la base del prisma triangular tiene un área de 2 centímetros cuadrados y el volumen es igual a 2 centímetros cuadrados por 2 centímetros de altura. Es decir, el volumen es de 4 centímetros cúbicos. ¿Cuántos dados más de forma triangular o dados a la mitad caben en el recipiente de forma de prisma octagonal irregular, además de los 315 cubos completos que ya están dentro? Maestro, observo que en el dado original su volumen es de 8 centímetros cúbicos y en el dado cortado su volumen es de 4 centímetros cúbicos. Es decir, una vez cortado su volumen es la mitad. Entonces, ¿cuántos dados triangulares más caben? Ahora en la base caben 9 dados triangulares o medios dados por 4 tantos y por 7 hileras de 2 centímetros que resultan en 252 medios cubos, lo que equivale a 126 cubos de 8 centímetros cúbicos. Por lo que en total se tienen 315 cubos completos más 126 cubos armados por 2 dados triangulares, resultado que en total se tienen 441 cubos de 8 centímetros cúbicos cada uno. Así el volumen del prisma es 441 por 8 es igual a 3.528 centímetros cúbicos. Al inicio de este problema, dijiste que no teníamos el área de la base del octágono regular. Calculemos el área y comprobemos nuestro resultado anterior. ¿Puedes calcular el área sumando las áreas que conforman la base del octágono? Claro, lo intentaré. Veamos, se tienen 5 cuadrados de 6 por 6 centímetros, lo que resulta en 5 cuadrados de 36 centímetros cuadrados. Entonces, su área es de 5 por 36, que es igual a 180 centímetros cuadrados, más el área de 4 triángulos con base y altura de 6 centímetros, cuya área es igual a 6 por 6 entre 2, igual a 36, entre 2, igual a 18 centímetros cuadrados. Multiplicamos el área por 4 y es igual a 72.
Sumando las áreas de los cuadrados y los triángulos se tiene que 180 más 72 es igual a 252 centímetros cuadrados. El área de la base es 252 centímetros cuadrados. Entonces el volumen es área de la base por altura igual a 252 centímetros cuadrados por 14 centímetros igual a 3.528 centímetros cúbicos, que divididos entre 8 centímetros cúbicos por cubo, tenemos 441 dados o cubos. Así es, Leslie. Comprobamos así nuestro resultado. Respondamos la pregunta: ¿qué figura contiene más cubos o dados? El prisma recto de base octagonal irregular. Buen trabajo, Leslie. Para terminar la sesión, ¿qué te parece si les proponemos un reto adicional? Me encantan los retos, maestro. Alumnas y alumnos, en casa reflexionen. ¿Qué otras formas podrían tener los dados para ocupar todo el espacio del recipiente en forma de prisma octagonal? De este modo, se llega al final de una sesión más de la que se adquirieron nuevos conocimientos. Se les invita a que junto a sus maestras, maestros y compañeros encuentren en su libro de texto otros problemas y situaciones a las que ya se trataron en la sesión y así profundizar en sus aprendizajes. Soy el maestro Alberto Lange Y yo, Leslie Mendívil. Contento por compartir con ustedes los conocimientos para la asignatura de Matemáticas 3. Aquí En Aprende en Casa. Hasta la próxima. Oye, ¿me dejas Maestro. tu cubo? Ay, maestro. Yo no sabía que te lo ibas a ganar. ¿Me lo gané? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.